Vamos a ver ahora el concepto de variable. La variable en primera se aloja en RAM, en la memoria RAM, que es la memoria de acceso aleatorio. Vamos a imaginar una computadora y por ahí en algún espacio tiene este pequeño cuadrito que lo conocemos como RAM. Y en las computadoras hoy día vienen diferentes segmentos de almacenamiento o de capacidad, como 4 gigas de RAM, 8 gigas, 12 gigas, 16 gigas, 32 gigas de RAM. Entonces, entre más RAM tengamos, pues obviamente nuestro equipo de cómputo va a tener un mejor desempeño. Bien, la variable es una unidad de memoria que permite almacenar información y se puede modificar. Aquí viene un ejemplo donde x es igual a 6 y vamos a representar nosotros ese x igual a 6 como si fuera una cajita de memoria. Ahora sí que es un espacio en donde me va a permitir conservar esos valores. ¿Cómo se vería ese valor en la computadora ocupando el espacio? Bueno, ocupando espacio se vería como si yo le pusiera a la memoria RAM un pequeño espacio y me está guardando este valor. Consume valor. Esto sería una variable, es una unidad de memoria que nos permite almacenar información y que se puede modificar. Es importante ver que originalmente la RAM estaba organizado de esta manera, en donde un primer segmento se le llamaba memoria convencional. Un siguiente segmento se le conocía como la memoria extendida. Originalmente la memoria venía con 640K de memoria y 324K. Si yo sumo esto me arrojaba un total de 1024K de memoria. Nosotros solamente teníamos acceso a los 340K, es decir, esto apenas llegaba a lo que era un mega. Todo lo adicional después de estos dos segmentos se le conoce como memoria expandida. Y teníamos que usar software, algún software adicional, drivers, para poder hacer uso de este espacio. Si antes las memorias eran de 2 megas o de 4 megas, pues obviamente teníamos que ocupar algo adicional para poder hacer uso de la memoria expandida. El sistema operativo que empezó a hacer uso de esta memoria expandida fue el sistema operativo de Windows, los que empezaron a hacer uso de esta memoria. Ok, vamos a imaginar que yo tengo x igual a 6 y y igual a 30. Esto me consume espacio y en la memoria RAM del lado convencional me está ocupando 6 y 30 en valor en memoria. ¿Sí? Son dos cajitas que me está ocupando. Bien, tenemos lo siguiente. Nuestra variable, yo lo represento como una unidad de memoria, una cajita. Tiene un valor, tiene un nombre, tiene un tipo de dato, es decir, tiene un valor que se puede almacenar y tiene un tipo de información. Voy a poner un ejemplo. Vamos a decir que x es igual a 20, x es igual a x más 1 y x es igual a 6 más x. Si yo le guardo 20 a x y luego a x, que vale 20, le sumo un 1, ya vale 21. Y luego a x le voy a guardar un 6 más ese 21. ¿Cuál es el valor que va a estar guardado adentro de esta cajita? ¿Verdad? Va a ser un 27. Bien. Los tipos de datos que puedo yo tener, en este caso es un dato entero, que le voy a guardar el número 27. Puedo tener valores reales, son aquellos que cuentan con un punto decimal. Puedo guardar valores lógicos que me pueden guardar falso o verdadero. Puedo guardar caracteres como por ejemplo la letra A. También puedo guardar valores como una cadena, que sería un compuesto, que sería un conjunto de caracteres. Por ejemplo, la palabra Juan. Tenemos ahora
Vamos a imaginar que es la cajita de la variable p que tiene un valor. Vamos a imaginar que ese valor es un carácter. P es igual al carácter A. Ok, voy a mencionar primero que es un bit. Un bit es un 1 o es un 0. Solamente un bit es un 1 o un 0. Si yo sigo en mi unidad, si yo pongo 8 bits juntos, estos equivalen a un byte. Equivalen a un byte. ¿Ok? Esto puede ser, un byte puede equivaler a un carácter. Podemos guardar un carácter aquí. Voy a poner un ejemplo donde yo tengo este valor que es 010000001, que es un byte. Este byte me representa la letra A mayúscula. Ok, ahora tengo este que me representa un 011000001 y este es equivalente a la letra A minúscula. La letra A minúscula. ¿Cómo sé eso? Bueno, vamos a imaginar, sabemos que el sistema binario solamente tiene dos valores, tiene un 0 y tiene un 1 nada más. Entonces, estamos hablando de una base 2 y cada posición de uno de estos elementos, cada posición de estos elementos consta de un 2 a la 0. Este elemento que está aquí es un 2 a la 1. Esta posición que está aquí es un 2 a la 2. Este que está aquí es un 2 a la 4. Este que está aquí es un 2 a la 5. Este que está aquí es un 2 a la 6. Este es un 2 a la 7. ¿Sí? Y bueno, por aquí, de hecho nos faltó porque me comí el del 2 al 0. Este es 2 a la 7, perdón. 2 a la 7. Bien. ¿Qué significa eso? Está elevado a la séptima potencia. Bueno, yo en este caso, yo puedo, ¿verdad?, verificar que para poder saber cuánto vale esta posición, yo voy a multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Si yo multiplico todos estos valores, me va a arrojar un 128. ¿Sí? Ok. Vamos a ver este mismo valor. Es el mismo, el de la A minúscula. Tengo mi tabla, ya quedamos que 2 a la 7 se multiplica 7 veces el 2 y nos arroja un 128. ¿Qué sucede con 2 a la 6? Ah, bueno, 2 a la 6 sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y por 2, o sea, 6 veces el 2 multiplicado. Esto equivale a 64. Ustedes pueden multiplicar estos valores y comprobar que esto es lo que nos arroja. Ahora 2 a la 5. Ah, bueno, pues ahora multiplicamos 5 veces el 2. 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Esto equivale a un valor de 32, la posición 2 a la 5. 2 a la 4, vamos a multiplicar 2 por 2 por 2 por 2. Esto equivale a 16. Ahora 2 a la 3, 2 por 2 por 2 equivale a 8. Y si yo multiplico 2 a la 2, sería un 2 por 2, que esto equivale a un 4. Y si nosotros tenemos elevado a la 1, pues solamente es 2. Y cualquier número elevado a la 0 es 1. Bueno, ahí no se ve, pero es un 1. ¿Sí estamos? Bien. Esto, de esta manera, si yo visualizo de acuerdo a las posiciones y elevado a la posición que corresponda, yo tengo lo siguiente. 2 a la 0 es un 1, 2 a la 1 es un 2, 2 a la 2 es un 4, 2 a la 3, 8, 2 a la 4, 16, 2 a la 5, 32, 2 a la 6, 16, 64, perdón, 2 a la 7, 128. Si yo multiplico 1 por 1, me va a dar un 1. 2 por 0, 4 por 0, 8 por 0, 16 por 0. Cualquier número multiplicado por 0 nos va a arrojar un 0. 32 más 1, perdón, 32 por 1, luego 64 por 1 y 128 por 1.
Si yo hago la multiplicación de esto y sumo los valores obtenidos, si yo sumo 0 más 64 más 32 más 0 más 0 más 0 más 0 más 1, esto me va a arrojar el 97. Bien, si yo ahora reemplazo mi número 0, 1, 5 ceros, un 1, esto me va a arrojar un valor como A. Si yo busco, esta es una tabla de caracteres ASCII, la computadora, lejos de que veamos caracteres, a final de cuentas se rige por ceros y unos, y hay una forma de poder compartir esos valores de tal manera que representa un valor numérico, representa un carácter. Si ustedes observan, tenemos la A, que equivale a 65, la B equivale a 66. Si yo checo aquí arriba en mi tabla, la letra A vale 97. ¿Ya vieron? Este dato es muy importante porque yo tengo todos los valores ASCII de los que aparecen en el teclado y otros pocos más que en su momento se les conocen como caracteres extendidos. Se les conoce como caracteres extendidos. Bien, quitamos la tabla y si yo reemplazo estos valores, me va a dar la siguiente operación donde este valor multiplicado por 1 por 64 me va a dar 64 y este valor multiplicado 1 por 1 me da 1. Todos los demás valores multiplicados por 0 me va a dar 0. Si yo los sumo, me arroja el número 65. Bien, ahora vamos a imaginar que yo tengo estos valores que equivalen a su respectiva equivalencia de acuerdo a la posición de la base 2. Entonces, yo tengo, imagínense ustedes, tenemos que 8 bits equivalen a un byte. Vamos a decir que 2 bytes equivalen a un entero. ¿Cuánto sería 2 bytes? Serían 16 bits. ¿Cómo se verían los números? Se vería de esta manera. Un número de esta manera. Del 2 a la 0 al 2 a la 15. Aquí ya no hice la representación numérica porque sí va a estar más grande. Pero imagínense 8 veces multiplicado el 2. 9 veces multiplicado el 2. ¿Cuánto equivale la posición de cada bit? Entonces, así se ven 16 bits. Ok, ahora voy a regresar a mi representación con 8 bits. Voy a imaginar que todos están en 1. ¿Qué sucede si todos están en 1? Es decir, si yo multiplico 1 por 1 me va a dar 1, 2 por 1 me da 2, 4 por 1 me da 4. Si yo sumo todos estos valores, ¿verdad? Dentro de mis 8 bits que equivalen a un byte, ¿cuál es el valor máximo que yo obtengo si todos están en 1? Ok, si todos están en 1, yo los voy a sumar, 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1, me va a arrojar el 255. Eso es lo que me va a arrojar. Ahora, quiero explicar lo siguiente. Tenemos estos valores que están aquí. Me representa este que está aquí, este valor que está aquí. Imaginemos en un tipo de dato, este que está aquí representa el signo. Si está activo, el signo será negativo. Si está en 0, el valor numérico será positivo. Por lo tanto, este valor que está aquí vale menos 1 porque está activo mi bit de signo. Este equivale al bit de signo. Si yo tengo este valor 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 hasta el 1, yo tengo mi bit de signo apagado. Por lo tanto, este valor que se encuentra aquí es un valor positivo y vale 1. Ok,
Derivado de esto, observemos los tamaños de los tipos de datos. Por ejemplo, tenemos enteros, tenemos de coma flotante, caracteres y lógicos. Ahora, observen que hablan de esta parte. Todos estos tipos de datos tienen signo. Ahora, aquí habla sobre la cuestión de que en los números enteros Java no contempla enteros sin signo. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, yo tengo un byte que solamente equivale a un byte, un short que equivale a 2 bytes. ¿A cuántos bytes estamos hablando? De 16. Tengo un entero, un int, que equivale a 4 bytes y tengo un long que equivale a 8 bytes. Imagínense la cantidad de bits en 8 bytes, la cantidad de bits en 4 bytes. Esta tabla es muy importante porque nos da el esquema de la representación desde dónde hasta dónde podemos utilizar la capacidad de números en Java. Esta es la capacidad máxima. Si yo quiero guardar un código postal, por ejemplo, 94500, que realmente sería 94500, en un tipo de dato short no me es factible usarlo, porque aquí el short solamente me ocupa hasta 32.767. Tendría yo que guardarlo en un int para que aquí pueda guardar el 94500. Este es un ejemplo de la tabla de los tipos de datos de Java. Siguiente, ahora vamos a ver el concepto de constante. Una constante, voy a poner aquí el ejemplo, es cuando, por ejemplo, yo digo pi es igual a 3.1416. Nosotros sabemos que pi desde nuestra primaria, secundaria, siempre ha venido siendo 3.1416, que con ello podemos calcular el área de un círculo. Por ejemplo, puedo tener otra constante que me diga que x es igual a 30. En sí, una constante es una unidad de memoria que conserva un valor y durante la ejecución del programa, este valor nunca cambia. Ok, para esto, para que x sea considerado una constante, en lenguaje Java yo pongo const, el tipo de dato y el nombre de la constante. Con esto, durante toda la ejecución del programa, x va a tener un valor de 30 en todo momento. No va a cambiar. Por ejemplo, si yo digo int w igual a 23 y luego digo que w es igual a 23 más w, obviamente aquí le estoy sumando a la variable w otro 23 porque vale 23, por lo tanto esto sí es válido. Pero, por ejemplo, si yo digo aquí que x es igual a 4, yo originalmente puse que mi constante de x era un valor de 30. Por lo tanto, x igual a 4 no es válido. ¿Sí me explico? ¿Por qué? ¿Cuánto dijimos que valía x? Valía 30. Entonces, si yo quiero intentar almacenar un valor, cambiarlo durante la ejecución del programa, esto no es posible. Por ejemplo, otra constante, el 9, el 4 es una constante. Si yo digo que el 9 es igual a 4, esto no es posible porque el 9 no puede dejar de valer 9 y el 4 pues tampoco puede cambiar, son valores constantes. Otros ejemplos que existen, por ejemplo el IVA, mientras no cambie la política gubernamental de Hacienda, pues IVA ahorita vale 16%, vale un 16%. Por ejemplo, los alumnos cuando empiezan en un grupo, en el caso de los alumnos de programación, por ejemplo, los que empezaron en el F, son el primero A, el H es el primero C, pero ahorita que cambian y podemos tener una constante que va a durar cuando menos un semestre o puede durar 2 años y medio. La constante de ustedes, en el caso de ustedes, sería el grupo A. Bien,
Tenemos estos tipos de datos que en su momento ya platicamos de ellos, donde se dividen en enteros de punto flotante o coma flotante, caracteres y valores lógicos. Estos son los datos que aparecen en Java. Esto que vemos aquí es la capacidad en bits o en bytes, más bien, por ejemplo, el tipo de dato byte ocupa 1 byte, el short 2 bytes, el entero 4 bytes. Entonces, de ese tamaño se va viendo la información, es la cantidad de bytes que tenemos. Ahora bien, vamos a tocar un tema que viene siendo la definición de un problema. Cuando yo hago un problema, lo primero que debo de hacer es analizarlo. Posteriormente, en ese proceso de análisis, yo voy a obtener cuál es la entrada de datos, cuál es el proceso y cuál es la salida de esos datos. Ok, para ello, una vez que yo analicé el problema, necesito convertirlo a un lenguaje algorítmico. Tenemos 3 tipos de lenguajes algorítmicos. Uno que se llama pseudocódigo. El pseudocódigo viene siendo un escrito o son pasos, un conjunto de pasos escritos en nuestro lenguaje natural, o sea, con nuestras palabras, en forma lógica para resolver un problema, ¿sí? Otro lenguaje viene siendo el diagrama de flujo. El diagrama de flujo se viene representando con figuras. Un diagrama de flujo es un conjunto de pasos en orden lógico representado gráficamente para resolver un problema. Y tenemos por último otra herramienta que vienen siendo los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación son un conjunto de instrucciones escritas en orden lógico para resolver un problema, interpretados por una computadora. Nosotros en nuestra clase, en nuestro submódulo, vamos a resolver problemas, vamos a analizar esos problemas, pero nosotros vamos a usarlos con un lenguaje algorítmico que va a ser un lenguaje de programación. Con eso nosotros vamos a resolver un problema. Bien, para la descripción del problema ya quedamos que vamos a analizar el problema. En él consta de la entrada, del proceso y de la salida. Bien, tenemos hay un concepto que se llama indentación. Cuando ustedes escriben un código, esto es un programa, los programas generalmente tienen instrucciones que su forma sintáctica es se abre con llave y se cierra con llave. Se abre otra estructura, por ejemplo, una estructura condicional como el if, abren una llave y no sé cuál llave es. ¿Por qué? Porque resulta que este código, yo lo llamo, está escrito como tabla. Es decir, pusieron todo en una sola línea. ¿Cuál es el problema de escribir un código fuente o un lenguaje de programación? Un problema. Escribirlo como tabla es que no podemos identificar cuál es el inicio de una estructura y dónde termina otra estructura. Por lo tanto, es muy difícil encontrar errores. Es muy difícil poder solucionar un problema de esta manera. Entonces, yo lo que les digo es que deben de aplicar indentación. Vamos a ver cómo se vería este código cuando yo aplico indentación. Si yo aplico indentación de la estructura inicial que es void main, fíjense cómo se aclara la vista, cómo se aclara el panorama en la lectura del código. Si yo ahora tengo otra estructura como el if, observen cómo se ve ahora la indentación. Ahora tenemos otra estructura que es el for. ¿Ya vieron cómo va cambiando? Esto es legible. Si me llegase a faltar alguna llave, me puedo dar de inmediato cuenta que no tengo una llave colocada. Vamos a colocar más indentación. Aquí hay otra estructura que es el if. Y luego aquí al centro empujamos esta instrucción, 2 espacios en blanco o 3, para marcar indentación. ¿Qué es la indentación? Son los espacios en blanco que existen entre las instrucciones dentro de un conjunto o un bloque
de estructura de datos, ya sea o estructura de control, ya sea repetitiva o condicional. Si observan estos espacios en blanco que se ven aquí, esta parte, esto ocasiona que mi código sea muy entendible. Por lo tanto, es importante que me apliquen indentación cuando escriben un programa. De lo contrario, si entregan ustedes un código como tabla, va a ser hasta difícil para ustedes que esos códigos les entiendan. Entonces, cuando yo escribo un código, indentación, esto que vemos aquí es importante, la indentación, ¿sale? Ok, tenemos otro concepto que se llaman comentarios. Un código fuente puede llevar comentarios y se escriben de esta manera. Por ejemplo, yo escribo diagonal, diagonal y coloco, esto es un comentario, ahí va el comentario, ¿sí? Otra forma que tengo yo para hacerlo es escribir múltiples líneas que van separadas por un asterisco, diagonal asterisco, el comentario, asterisco diagonal. Otro ejemplo es como acá, como un documento, donde puedo yo escribir una serie de caracteres. Este que está aquí de documento es muy parecido al de múltiples líneas, porque empieza con diagonal asterisco, asterisco diagonal. Aquí solamente porque tiene más comentarios, pero realmente con el diagonal asterisco y asterisco diagonal, con eso funciona como un comentario. Esto es muy importante que lo anotemos en nuestros códigos. De lo contrario, esa documentación que va a hacer falta si no lo escriben, pues obviamente va a dejar pasar por alto algún tip importante, algún comentario, alguna nota importante, alguna observación importante sobre el código fuente.